En esta ocasión vengo a hablar de los modos y no solo saber qué son, sino cómo entenderlos para poder nosotros sacar de cada escala su propio modo. Tenemos dos opciones: o aprender un sistema para entenderlos, que es lo que yo vengo aquí a aportar, o aprenderlas entera. En la primera parte del vídeo explicaré cómo entenderlo desde el punto de vista del primer método, entonces lo dejaré señalado, y la segunda parte del vídeo el segundo método. Lo curioso del método 1 y el método 2 es que no coinciden el resultado. Y por ejemplo, para el método 1 voy a poner un simple ejemplo. Si tenemos una escala de sol como tónica sol en modo lidio, pues vamos a tener con el método 1, vamos a tener sol, la, si, do, re, mi y fa sostenido. Pero si utilizamos el método número 2, vamos a tener sol, la, si, do sostenido, re, mi y fa sostenido. Por tanto, tenemos una variación de una nota, que sería la de do sostenido, que no coincide. Por tanto, el método 1 y el método 2 auditivamente funcionan. La cuestión es que técnicamente no dan la misma escala. Entonces, es una cosa muy curiosa y saber los dos puede ser tan bueno aprender el 1 como aprender el 2. Cierto es que el 2, que es el que yo considero que sería el más correcto en un momento dado, es más difícil, eso sí, pero queda resuelto por este sistema que he diseñado. Entonces, vamos a ver. Para entender un poquito todo el tema hay que entender, en primer lugar, sobre la tónica. La tónica es la que va a mandar sobre las notas siguientes. Voy a tocar como bajo para que se nos quede un poquito la sonoridad de lo que sería cada escala, ¿no? Entonces, por tanto, toco una escala de do. ¿Vale? Vamos a pasar a re. ¿Vale? Podemos compararlo de nuevo con do. Vemos que do suena como más envolvente, más puro. ¿Vale? Si pasamos a re, suena como diferente, ¿no? Más como medieval o algo así. Vamos a pasar a frigio, que sería mi. Mi sería la típica, el sonido es flamenco. Tenemos la posición de do. Y probamos en mi. ¿Vale? Pasamos a lidia. Lo curioso de todo esto es que estamos utilizando todo el rato las mismas notas. Estamos utilizando las blancas, no nos estamos metiendo en ninguna... No nos estamos metiendo con los semitonos ni con escalas de ningún tipo. Simplemente estamos tocando todo el rato las mismas notas. O sea, estamos tocando en do y luego pasamos a otra cosa. Y ya suena como diferente, ¿vale? Entonces lo interesante de todo esto es pensar que nada más que estamos simplemente cambiando la tónica, que es donde estamos empezando. Entonces cambiamos la tónica, pero a la vez las notas siguen siendo las posiciones las mismas. Es donde va a estar la clave en todo esto. Cada... sí, ahora
vamos a comparar, por ejemplo, con Do otra vez. Un cambio emocional bastante grande. Pasamos a La. La vemos que también tiene bastante, digamos que parte emocional. Recordemos que estamos continuamente en la escala de Do. Entonces, lo que estamos simplemente son cambiando los modos, porque la escala, como estamos tocando siempre en las blancas, no ha cambiado. Por tanto, toda la escala sería de Do. Y podemos inspirarnos en lo que nos va retransmitiendo. Es como muy happy. Y ahora podemos pasar, por ejemplo, a frigio. A mí me pide frigio como mucho rollo medieval o rollo trote o algo así. ¿Vale? En la izquierda simplemente estoy haciendo una octava, ¿vale? Una octava con el pulgar y con el meñique. Cambia mucho, lo volvemos a comparar con Do. Vemos que siempre que toco una escala el cerebro me está pidiendo volver a la tónica. Aquí me pide tónica. La parte musical la vamos a llevar al punto visual. Gracias a ello pues llegué a este sistema y llevarla al punto de vista visual es muy bueno. Hablaré luego en otros vídeos de otras partes en las que la visualización nos ayuda a entender cómo desarrollar, por ejemplo, movimientos en escalas y tal. He dibujado este pianito aquí abajo. El piano pues tiene sus semitonos: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Luego sabemos que se va a repetir todo esto. Y luego aquí tenemos los sostenidos. Ahora que sabemos qué es esto, vamos a hacer la posición normal del piano. Entonces tenemos la posición de Do, la escala van a ser las blancas. Vamos a pensar ahora no en negras y blancas, que es solo una orientación para saber dónde están los semitonos, sino vamos a pensar en las rojas, en estas rojas que he puesto oscuras, como posiciones que se pueden tocar. Entonces nos va a quedar un color invertido, ¿vale? Entonces aquí tenemos la negra que no se toca. Entonces tenemos Do, Re, Mi, Fa que van juntos y Do, Re que van separados. Ahora tenemos doble separación hasta el final. Pues la clave es entender esto que acabo de hacer ahora y nos va a dar toda la solución de los modos. Como base melódica estaría Do. Entonces empezaría por Do, Re, Mi, Fa, Sol, así. Si yo empiezo como tónica en la segunda posición, y aquí va a estar la clave, aquí tenemos primera posición, segunda posición, tercera posición, cuarta posición, quinta, sexta y séptima posición. Entonces vamos a planteárnoslos como posiciones. No valdría como intervalo porque el intervalo
es, digamos que la separación entre tono y semitono, y la posición va a ser del 1 al 7 las notas que vamos a tocar. Cogemos esto de aquí y nos lo traemos aquí. Eso quiere decir que las posiciones que tiene el teclado en Do son posiciones mayores. El teclado ya nos está diciendo cuál sería la posición de acorde mayor. Entonces, se llame como se llame, siempre va a tener como norma un tono completo, semitono, tono completo, tono completo, tono completo y semitono hasta volver al principio. Y eso se va a dar en todos los acordes que hagamos. Por tanto, si tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 huecos, pues 1, 2, 3, 4, 5 huecos. Entonces empezaríamos con la escala mayor para tener un Mi mayor. Sabemos que tenemos aquí las posiciones mayores, por tanto las voy a apuntar. Sé que si tengo una escala de Do, si empiezo en la posición 1, me va a dar jónico. En la 2 me va a dar un dórico. En la 3 frigio. Vamos a coger Mi en modo dórico, ¿vale? Entonces, llevamos la escala mayor de Mi, que como sabemos tiene un tono completo, otro tono completo, semitono, tal. Entonces, como la posición no varía, pues la vamos a pasar a Mi, ¿vale? Porque aquí ahora lo que estamos cogiendo son los intervalos. Los intervalos mayores para cualquiera de estas notas van a tener esta posición. Tono mayor, o sea, tono, semitono, tono y semitono, ¿vale? Entonces, cogemos y la pasamos a Mi, ¿vale? Y ahora lo importante va a ser que utilizamos como tónica. Entonces, la tónica va a ser la posición que nos va a dar el modo, que va a ser cualquiera de estos. Por tanto, que quiero... estoy tocando en escala de Mi. Por ejemplo, quiero tocar en modo lidio, en Fa, por ejemplo. Pues posición cuarta, pues ya tendría La, ¿vale? Quiero tocar la escala de Mi mayor, pero el modo, voy a utilizar el modo lidio. Empezamos desde La. Entonces tendríamos La mayor, Si, ¿vale? Pasamos a Do sostenido, de Do sostenido a Re sostenido, pasamos a Mi, de Mi pasamos a Fa sostenido y de Fa sostenido a Sol sostenido. La, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido y Sol sostenido. Ya tendríamos una escala en Mi mayor resuelta en modo lidio. Que quiero otra cosa. Quiero tocar Sol, escala de Sol. Vamos al Sol. Vale, estoy tocando un Sol mayor. Y digo, quiero tocar Sol mayor en modo lidio también, por ejemplo. Vale, en modo lidio. Pues 4, 1, 2, 3, 4. Entonces empezaría en Do. Por tanto, ya tendría que empezar la tónica. Sería en Do. ¿Vale? La escala sería en Sol. ¿Vale? Escala en Sol y tónica en Do. Eso es importantísimo. Todo lo que toque, el oído me tiene que pedir que acabe en Do. ¿Vale? Pero estoy tocando esta escala de Sol mayor. Entonces, todas las notas corresponderían a Sol. Entonces, desde la posición tónica de Do, empezaría en Do mayor,
pasaría a re, mi, fa sostenido, ¿vale? Sol, la y si, ¿vale? Entonces así se tocaría la escala de sol en modo lidio. ¿Que quiero tocar? La escala de sol en modo dórico, pues empezaría en la segunda posición, por tanto empezaría en la, ¿vale? La tónica ya sería en la, todo lo que tocase tiene que acabar en la. Entonces volvemos a tener la misma escala, la, si, do, re, mi y fa sostenido. Fa sostenido y sol y acabó en la, lógicamente, ¿vale? Tendríamos aquí las 7 notas. Bueno, pues ahora vamos a coger otro ejemplo, pero esta vez en guitarra, porque yo además en su momento pues también era bastante reticente al tema de la guitarra, o sea, al tema del piano. Me parecía que era como otro instrumento y luego te das cuenta de que la guitarra es un instrumento maravilloso porque digamos que tiene mucha parte visual y en las figuras que genera que te ayudan a hacer muchísimas cosas. Y a la vez da como mucha neutralidad a las notas, y entonces la manera en la que aprendes con el piano es una y la que aprendes con la guitarra es otra. Entonces a mí me parecen dos instrumentos muy buenos. Podemos coger, por ejemplo, una escala de do. Entonces empezaríamos en do, ¿vale? Entonces tendríamos la tónica y tal. Pues la clave de esto es pues lo que hemos hablado antes. Que quiero un modo lidio en fa, pues modo lidio me iría aquí, ¿vale? Do, re, mi, fa, ¿vale? O como hemos hablado antes en posiciones, pues la posición de fa. Entonces pasaríamos a que esta sea la tónica, ¿vale? Entonces podemos tener el resto de las notas. Tendremos la tónica en fa y el resto de las posiciones, ¿vale? Aquí, etcétera. Aquí estamos tocando en un do mayor, pues vamos a tener las blancas que van a ser las que no tienen semitonos. ¿Qué quiero tocar? Pues eso, en modo lidio, empezaría por fa y tendría la libertad de tocar en la guitarra pues todas las notas en modo mayor. Vale, y decimos vamos a empezar en sol, ¿vale? Vale, si queremos coger y cambiar de sol en modo lidio, tendremos que contar 4 posiciones, ¿vale? 4 posiciones desde sol. La primera posición va a ser la jónica, que sería el sol, ¿vale? La posición jónica sería la primera. Hemos quedado que luego estaría la dórica la segunda, frigia la tercera y lidia la cuarta. Por tanto contamos sol, que sería la primera, re, mi, fa, sol, la segunda, si y do. Por tanto tenemos un do que se convierte ahora en tónica. Esa es un poquito la idea. Entonces empezaríamos en do a tocar la escala que tenemos ahora. Entonces tendríamos una base de sol, o sea, una base en notas de sol y una posición de do que sería la que le daría el tocar en modo lidio.